el Padre le dio todas las cosas a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Bien. Es interesante ver la perspectiva de Jesús. Jesús tenía una perspectiva clara. Él sabía claramente lo que Él quería. Él vino como hijo. Amén. Y es interesante ver la perspectiva que tuvo. Y para ello vamos a desarrollar empezando del versículo 1, ¿sí? Juan 13:1. ¿Qué título tiene ahí? ¿Qué título tiene su Biblia? Juan 13:1. ¿Perdón? Amén. Aquí hay algo que Jesús nos quiere revelar, porque el Padre le dio todas las cosas, dice, a su Hijo. Perfecto. Pero en esta naturaleza de hijo hay algo interesante, dice en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Acá hay algo bien interesante que necesitamos plasmar. ¿En qué? En que Jesús revela la naturaleza del Hijo, pero acá hay algo importante que tiene el Hijo. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hay algo que Cristo quiere que usted y yo entendamos como hijos de Dios. El saber. Jesús sabía el tiempo y la hora en que estamos. Ahora nosotros muchas veces andamos a la deriva, no sabemos el tiempo. Pero el Hijo tiene que saber el tiempo en que está viviendo. Es por eso que hay muchos de los cristianos no se les ha revelado la condición de hijo, por eso no sabe dónde va, anda a la deriva. Pero el hijo sí sabe a dónde va. Amén. Y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Hermano, hermana, yo creo que Dios está trayendo una dimensión, una naturaleza poderosa de revelación para que tú y yo caminemos en esta condición como hijo. Y el hijo es aquel que sabe en la hora que está viviendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Yo creo que Dios está, aleluya, moviendo a todo su pueblo para que transicionemos en eso. Muchas veces nosotros no entendemos el tiempo que vivimos, pero estoy hablando del tiempo de Dios. Porque nosotros fácilmente prendes la radio, la televisión o el internet o las redes sociales y te escuchas aquí y allá. Pero la pregunta es, ¿sabes el tiempo de Dios para ti? Ese es el punto. ¿Sabes el tiempo de Dios? Es por eso que muchos de nosotros no avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo el tiempo. Por eso Jesús le decía, dice, Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y a los apóstoles, a los enviados. ¿Cuántas veces quise reunirlo como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste porque no conocías el tiempo de tu visitación? Entonces Israel no conoció el tiempo de la visitación del Hijo de Dios y perdió. Y mató al mismo Hijo de Dios que venía a mostrar, aleluya, toda la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos, si no conocemos el tiempo de Dios, muchas cosas que Dios quiere hacer, muchas palabras proféticas, aleluya, cosas que Dios está enviando, se pueden paralizar si no sé el tiempo, aleluya, de Dios. Por eso que decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los enviados y a los profetas, aleluya, porque no conociste el tiempo. Entonces Dios nos ayude a que se nos pueda abrir, aleluya, la perspectiva para poder conocer el tiempo en que estamos viviendo, aleluya. Y Dios nos está mostrando que estamos en el tiempo del renuevo. Hemos estado hablando, aleluya, que la vara de Aarón, aleluya, reverdeció. Estamos hablando, aleluya, que la vara de Aarón floreció,
que salió renuevo, que dio fruto de almendro. Eso es lo que Dios ha estado hablando. Dios está hablando, aleluya, de que la revelación del Hijo tiene que hacerse real en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto me está entendiendo? Está trayendo. Y yo tengo que conocer ese tiempo. Y es increíble. Porque eso no Dios lo muestra solo a una persona o a una iglesia. Fuimos hace poco a la conferencia que fue en el Portofino, ¿verdad? Vino el apóstol Ronnie Chávez y habló de la vara de Aarón. ¿Cuántos estuvieron? Hemos ido el domingo el aniversario de Vida en Cristo con algunos hermanos y mi familia. Y el apóstol Abraham estaba hablando concerniente a la realidad de hijos de Dios, la revelación del Hijo. Y aquí Dios estaba hablando, aleluya, sobre la paternidad, sobre la identidad. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque el río de Dios de la revelación está trayendo esos mensajes, pero ahora el punto es, si yo estoy entendiendo el tiempo, sabiendo el tiempo. Entonces hay muchos de nosotros, hermanos, que andamos así a la deriva. ¿Cuánto me entienden? Pero Dios está levantando, aleluya, a su pueblo para despertarnos y entender que Dios quiere que caminemos en esa naturaleza de hijo. Amén. Bien, vamos al versículo 2, Juan 13:2. Amén. Juan 13:2. Dice ahí, y cuando cenaban, dice, ¿cómo el diablo ya había puesto en el corazón de quién? ¿De quién? ¿El corazón de quién dice? De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dios mío. Y cuando cenaban, dice, ¿cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase? Ahora, dice ahí en el versículo 2 que lo había puesto en ese momento o ya lo había puesto Satanás en el corazón de Judas. Pregunto. Presente, pasado, futuro. Ya había puesto. Pasado. O sea, la traición de Judas fue en ese momento de la cena o ya antes lo había puesto el diablo. En la Nueva Traducción Viviente dice algo importante, dice este versículo 2, Juan 13:2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ya lo había incitado. Presente, pasado, futuro. Pasado. Ya lo había incitado. Wow. Y esa palabra incitar significa inducir, estimular, instigar, avivar, azurar, empujar, apremiar, pinchar, provocar, excitar, insinuar, tentar, calentar, revolucionar, perturbar, interesar, atraer, seducir, sugerir. O sea, dice que ya había incitado a Judas, o sea que ya lo había estado induciendo Satanás, ya lo había estado estimulando, había estado ya avivando, había estado empujando, lo había estado pinchando, provocando, excitando, insinuando, tentando, calentando, aleluya, perturbando, aleluya, atrayéndolo, seduciéndolo. Judas no traicionó al Señor en el momento que se sentó en la cena. Judas ya lo había traicionado
muchísimo antes, porque el diablo ya había hecho un trabajo. ¿En qué? En la debilidad de Judas. ¿Cuál es la debilidad de Judas? ¿Cuál era la debilidad de Judas? ¿Cómo se llama eso? No sé, el dinero no se llama dinero. Avaricia. Pero no era en el momento, era antes. Pero ojo, nosotros miramos a Judas y decimos, Judas, hermano, mira. Pero lo mismo pasa contigo y conmigo. Porque de Judas su problema era la avaricia. Por eso Jesús dijo, ¿no? Algo interesante. No podéis servir a dos señores, al dinero o a Dios. ¿Sabe? Mucha gente de la iglesia quizás no está en pecado de inmoralidad sexual, pero el tema de la avaricia lo ve como algo inofensivo. Pero ¿sabe qué es lo que le hizo salirse del plan y del propósito de Dios a Judas? Fue la avaricia. Entonces, el diablo, ¿qué va a usar? Va a usar el área débil que tú tienes. Pero ¿cómo va a decir? Nos va a comenzar a incitar, nos va a comenzar a estimular, nos va a comenzar a ¿qué? A provocar, a seducir. Y va a ser un trabajo, por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Mire, Cristo habla de esto, ¿por qué? Porque está hablando que los hijos de Dios tenemos que cuidarnos. Judas estaba entre los 12. Y no solamente decir, ese Judas es un traidor. Tú y yo hemos traicionado muchísimas veces al Señor. ¿Por qué? Porque no nos hemos cuidado en el corazón de la área débil que tenemos. Y el diablo ha estado trabajando, no un día, sino que ha estado trabajando. Y tú y yo hemos sido incautos y no nos hemos olvidado que el diablo nos incita. Dios mío. Y dice en el versículo 2, la Nueva Traducción Viviente, y era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Para qué? Para traicionar a Jesús. La traición no nació en el momento, la traición nació antes. Tu pecado y mi pecado no nace en el momento, nace antes. Por eso que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Muchas veces nosotros como Judas hemos hecho lo malo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta cómo trabaja el diablo. En la traducción del lenguaje actual dice así: aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiere a traicionar a Jesús. Dios mío. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiere a traicionar a Jesús. O sea, Judas ya había tomado la decisión. ¿Por qué? Porque el diablo ya había trabajado, ya lo había hecho un trabajo en el corazón para traicionar. Dios nos guarde, hermano. Dios nos libre. Pero tienes que entender y conocer el tiempo en que Dios está hablando. Y Dios está queriendo hablar esto para sus hijos, porque muchos de nosotros somos confiados, muchos de nosotros nos creemos autosuficientes, muchos de nosotros porque ya tenemos cierto tiempo. Hermano, aquí no interesa qué tiempo tenga, aquí lo que interesa es que entienda cómo es el proceso, aleluya, que siempre es repetitivo. El diablo no ha cambiado la estrategia, es repetitivo. ¿Pero tiene éxito? Y no estoy hablando de nuevos. Estoy hablando de gente que ya tiene tiempo. Por eso, hermano, hermana, en el nombre del Señor vengo a decirle que necesitamos cuidarnos. No mires a Judas, porque tú igual que Judas y yo igual que Judas podemos caer en lo mismo, aleluya, pero no en esa forma de esa debilidad, porque cada uno tiene una debilidad, amén.
Pero yo tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque el diablo me va a incitar. ¿Qué es incitar? Seducir, atraer, insinuar, sugerir, empujar, estimular. O sea, hermano, esto es algo que el Señor nos ilumine para poder mirar las cosas de una perspectiva más clara. Por eso, a mí me interesa, usted, hermano, como líder, y yo como líder, tengamos presente esta normativa que Dios dice que en la lenguaje actual ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar. O sea, la decisión fue por un trabajo de incitarlo. Entonces, Dios, aleluya, nos ayude a poder revisar nuestro corazón continuamente. Por eso hay un texto ahí que dice: líbrame de las intenciones que me son ocultas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se desvía fácilmente. Por eso que necesitamos la vara de Aarón reverdeció ¿dónde? En la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios tenemos que purificarnos. En la presencia de Dios tenemos que santificarnos. En la presencia de Dios tenemos que, aleluya, ir al Señor y echar, aleluya, aleluya, en su presencia todas esas cosas, aleluya, corrompidas, esas cosas torcidas, esas cosas malas que nos alejan, y ponerla delante de su presencia, arreglar cuenta delante del Señor para poder estar limpios y cumplir la voluntad de Dios Padre. Amén. ¿Cuál fue lo más importante que Cristo trajo? Es la voluntad del Padre. En la Biblia, la persona que reveló la identidad de hijo y la paternidad en una manera absolutamente tremenda fue Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que perdió el hombre? No solo fue el pecado, o sea, perdió el huerto del Edén allá en Génesis. Lo que el hombre perdió fue su identidad de hijo. Y Jesús vino a recuperar, el segundo Adán, vino a recuperar la identidad de hijo. Pero la gran mayoría del pueblo de Dios vive huérfano. No importa quién sea. ¿Por qué? Porque no se le ha revelado la identidad de hijo, porque todo es por revelar. O sea, tu arrepentimiento, si no hay una obra del Espíritu Santo por revelación, hermano, nunca se da. Y yo siempre me acuerdo, o sea, clarito, sí. Aquí había un hermano de Venezuela, Luis Silva, que fue a Venezuela, regresó. ¿Cómo es el espíritu, no? Que trae? Yo le predicaba, el líder le predicaba, y dice, no, todavía, decía. Pero venía para acá, a la iglesia, iba a la célula. Pero en un momento, no sé cuándo, él solamente venía domingo, ¿verdad? Nada más. Y iba a la célula. Pero solito se comenzó a venir martes. Y temprano venía. Y venía y decía, pastor, ¿en qué le ayudo? Y se ponía a mover la silla. Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Sabía qué había pasado? Se le reveló que necesitaba arrepentirse para nacer de nuevo. Y ni hizo la oración aquí del pecador, porque algunos hacen la oración del pecador, pero no solamente hacen porque le dijeron que salga. Pero cuando hay una intervención del Espíritu, hermano, wow, es algo tremendo. Y yo creo que Dios está queriendo que la naturaleza del Hijo, aleluya, se dé a su máxima expresión dentro de la casa, pero tenemos que cuidar nuestro corazón, amén.
No solamente diga ese Judas, un traicionero, porque tú también y yo muchas veces hemos traicionado al Señor. Y mire, y sigamos estudiando un poquito esto. En el versículo 21, dice, en el mismo capítulo, Juan 13, 21, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mira, se conmovió en el espíritu. O sea, ¿se sintió bien o se sintió mal? Y dijo, de verdad le digo, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraron unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era el que se recostaba en el pecho de Jesús? Juan. Y ahí apareció un personaje, 24. Y a este, pues, hizo señal. ¿Quién? Simón Pedro. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro era impetuoso, entonces lo vio a Juan. Dile, ¿quién es el que va a traicionar? Dios. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca al pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Versículo siguiente, 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué representa el pan mojado? El pan mojado tiene que ver con algo. Según la tradición judía, cuando alguien venía a una casa, se sentaban, entonces estaba el dueño de casa y ahí estaba el invitado, entonces tenía vino, cogía el pan, lo mojaba y lo entregaba al invitado y le decía, esto hago porque tú eres de gran importancia y de gran valor para mí. Yo te respeto, por eso te he traído y te he invitado a mi casa. Dios mío. ¿Qué hizo Jesús? Judas estaba ahí, cogió el pan, lo mojó y lo entregó a Judas. Y le dijo, Judas, yo te respeto, yo te amo, eres de gran importancia para mí, Dios mío. Por eso es que el Señor lloró. Bueno, aquí se conmovió, dice, no es que lloró, se conmovió. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no sé si tú estuvieras en el lugar de Judas, ¿cómo te sentirías? O sea, al entregarle el pan mojado le estaba diciendo al Señor, para mí Judas eres tú de gran importancia y de gran valor y de gran estima. Hermano santo, pero tú eres el que me vas a traicionar, Dios mío. Necesitamos, en verdad, comprender que el Maestro realmente nos enseñó el amar de verdad. Jesús, aleluya, cuando le entregó el pan mojado, le estaba demostrando el amor y el respeto que tenía por Judas. ¿Y Judas quién era? El que lo iba. Que el Señor nos ayude a poder amar a todos como amó Jesús al que lo iba a traicionar. Dios mío. Yo creo que Judas habrá caído de su cara de vergüenza, ¿no? Santo, ¿cómo es esto? Y me dice que me respeta.
y me dice que es de estima, que soy de estima para él, y yo lo voy a traicionar. Aleluya. Necesitamos, en verdad, tomar actitudes diferentes y no nos dejemos contaminar por ninguna cosa que el diablo quiera meternos. Ahora, cuando habla del pan mojado, hay un texto en Eclesiastés que dice, Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: a donde quiera que vayas, haz el bien. A donde quiera que vayas, haz el bien. Y que después de un tiempo, el bien que hagas será devuelto. Invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Entonces, cuando habla del pan, también dice, ¿no? A donde quiera que vayas, haz el bien. Pregunto, ¿Judas estaba haciendo el bien al traicionar al maestro? ¿Por cuántas piezas de plata lo iba a traicionar? Por 30. ¿Invirtió bien Judas? Traicionando al maestro le dieron 30 piezas de plata. Dios mío. Este tipo de inversiones no corresponde, hermano, a aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, eso no edifica en nada. En Mateo 26:14 dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, Mateo 26:14, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Dios mío. O sea que ya el diablo le había estado incitando. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado que el diablo nos esté incitando. Tú sabes el área que es débil. Tú sabes el área en que eres débil. Y tú y yo tenemos que tener un cuidado en este aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propósito de todo esto es que no cumplamos la voluntad de Dios. Y Judas no logró cumplir la voluntad de Dios porque se dejó incitar, aleluya, se dejó persuadir, seducir. Hermano, hermana, que el Señor nos libre de dejarnos, aleluya, que esa seducción venga y nos atrape. Dios mío. Por 30 piezas de plata. La avaricia es un pecado terrible, hermano. Por eso que ¿cómo rompes la avaricia? Cuando eres generoso. ¿Cómo rompes la avaricia? Cuando eres un hombre diezmador y ofrendador. Por eso que hay mucha gente que en el pueblo de Dios no avanza. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, lo ha cogido. Pero para ellos es normal. No, yo no doy. Pero eso es lo que le llevó a traicionar al maestro. Entonces todo hombre y toda mujer que tiene avaricia dentro de su corazón, lo único que va a apuntar es traicionar al maestro y no cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la avaricia y cuanto otros pecados haya, solo nos va a alejar del plan y del propósito de Dios. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto.
porque algunos pensaban, pues, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Qué tremendo. Dios nos está previniendo de este tipo de mal. Volvamos ahora nuevamente a Juan 13:3, porque hemos desarrollado del versículo 2, ahora vamos al versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Entonces, los que tienen la naturaleza de hijo, el Padre le ha dado algunas cosas o todas las cosas. Cuando se te revela la identidad de hijo, comprendes que el Padre te ha dado todas las cosas. Pero es verdad que nosotros caminamos muchas veces con necesidades. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que el Padre nos ha dado todas las cosas y nosotros estamos mirando todas las cosas, aleluya, solamente en base a nuestras necesidades. Pero Dios dice que el Padre ha dado al Hijo todas las cosas. Y eso es una verdad poderosa, amén. Vaya usted a Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6, 33. Amén. Juan 6, 33. ¿Sí? Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ahora escuche, aquí está hablando de revelación. La paternidad, la condición de hijo solamente puede venir por una revelación, porque esta revelación es el pan de Dios que desciende del cielo. Muchos de nosotros, la gran mayoría de los que están dentro de las iglesias, caminan como huérfanos. Por eso su condición, por eso que el huérfano no quiere congregar, el huérfano no quiere venir a las reuniones, el huérfano no quiere venir a la doctrina, el huérfano no quiere ir a la célula, el huérfano quiere aparecer una vez entre el mes de una y otra vez como para hacer apariencia. Pero cuando el pan de Dios, la revelación, aleluya, aleluya, viene del cielo, la condición de hijo se te revela a una dimensión tan grande que sabes, aleluya, que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo y que el Padre te ha dado algunas cosas o todas. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Este pan qué es? Diga, revelación. ¿Y de dónde viene? Diga, del cielo. Sí, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Algunas cosas o todo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, Jesús tenía claro, todo lo que el Padre me da va a venir a mí. Dios mío, wow. Y al que viene a mí no lo echo fuera. Y no, yo vengo a declarar ahora todo lo que el Padre Celestial, aleluya,
todo lo que el Padre Celestial me da, vendrá a mí, aleluya. Yo no sé si usted cree esa palabra, yo vengo a declarar, pero usted decláralo también ahí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echo fuera. Hermano, todo lo que el Padre nos da, hermano, lo que el Padre nos da va a venir a nosotros, y todo eso que viene del Padre no lo vamos a echar fuera. ¿Cuándo? ¿Cómo? Conociendo el tiempo. Conociendo la hora en que estamos viviendo. Aleluya. Qué tremendo. Y dice 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Acá hay algo bien importante. Jesús tenía claro que había descendido del cielo para no ser su propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. Entonces la pregunta es, tú o yo, ¿qué voluntad estamos buscando? ¿Tu propia voluntad o la voluntad del Padre? Eso es lo que hace la diferencia entre el hijo real y el que es huérfano. El que anda en orfandad hace lo que quiere. Pero el hijo es aquel que entiende y comprende, que, como dice aquí nuevamente, versículo 38, estamos Juan 6, 38, porque he descendido del cielo, dice el Hijo de Dios, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí marca todo. ¿Qué voluntad estás haciendo? Cuando vas a hacer algo, ¿qué voluntad haces? Eso es lo que cambia todo. Muchos sí, yo soy cristiano, yo tengo Biblia, yo voy a la iglesia, pero la pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Es por ejemplo, la gente que no ha venido hoy, pregunto, ¿está haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué mucha gente no trasciende más en su vida espiritual? Porque no busca la voluntad de Dios. No quiere orar más, no quiere ayunar, no quiere venir, aleluya, ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no entiende que lo más importante en todo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viviendo bajo las circunstancias, pero dice Jesucristo, el Hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mire, usted ha descendido del cielo. ¿Por qué ha descendido del cielo? ¿Por qué? Porque Dios está trayendo la revelación para los hijos. El Hijo no puede hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Nuevamente, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Nuevamente, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Hermano, Jesús está revelando algo, que el Padre lo que da es, diga, todo. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día posterior. Aquí es cuestión de rebeldía, es cuestión de revelación. Si tú no lo ves en el Espíritu, hermano, no va a pasar nada. Muchos estamos contentos porque venimos, pero ese no es el propósito. El propósito es que se te revele tu condición de hijo. Porque si no se te revela la condición de hijo, eres un huérfano. Y como huérfano caminas a la aventura.
El huérfano anda sin saber, sin conocer el tiempo, sin transicionar en nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el huérfano no tiene revelación de la paternidad de Dios. Y por eso que muchos cuando vienen en oración, ¿qué dicen? Dios, justo el Espíritu Santo me está diciendo, ¿cómo vienes en oración? Cuando tú oras, ¿cómo oras? ¿Qué le dices? ¿Ha escuchado uno? Dicen Yahweh, ¿qué más dicen? ¿Qué más le dicen? Cuando oran. Dios, Jehová, ¿qué más? El Eterno, ¿qué más? El Todopoderoso, ¿qué? ¿Qué más? Adonai, ¿qué más? ¿Tú cuando oras qué le dices? Dios. No, ya, pero ¿qué le dices? Cuando oras, ¿qué le dices? ¿Ah? Señor, ¿qué más? ¿Qué le dices cuando oras? Nosotros a veces cuando oramos, venimos, Señor, creador del cielo y la tierra, el Todopoderoso, Elohim, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nos acercamos así, ¿no? Pero el Espíritu Santo me decía, cuando se te revela la identidad de hijo, cuando te acercas a Dios, te acercas igual. Por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa, ¿qué te dicen tus hijos? Dice el pastor. Cuando vienes a tu casa, ¿qué te dicen tu hijo? Papá. Dice, no, el señor José. Y otra vez cuando venimos acá, el Señor de señores. Ahora, no digo que no nombres eso, sí, ese nombre. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, así, cuando tú llegas a tu casa, lo primero, papá. ¿Por qué? Porque esa es identidad de hijo. Cuando tú vienes a Dios, ¿cómo vienes? Cuando se te revela la identidad de hijo, cuando vienes en oración, tú vienes y dices, Padre, yo soy tu hijo, no estoy huérfano. Tú eres mi Padre eterno. Tú eres mi papá. Por eso es que esa canción, por ejemplo, de este varón que si ya está en la presencia del Señor, ya no soy esclavo, ¿verdad? Esa es una expresión, y él dice, todo estará bien. ¿Por qué? Porque sabe que está en la mano de ¿quién? De su Padre. Porque el Padre vela por el Hijo, ¿no? Y a veces nosotros no hemos visto que pareciera que estamos abandonados, ¿no? Y estamos en nuestros problemas sumergidos y estamos frustrados. ¿Por qué? Porque estamos mirando no a nuestro Padre como Padre, sino como alguien lejano. Pero yo creo que Dios está queriendo, aleluya, traer, aleluya, revelación para mirar, aleluya, a nuestro Padre como lo que es, aleluya, aleluya. El Padre dice, porque la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, aleluya. Hermano, Dios Padre tiene, aleluya, aleluya, herencia a sus hijos, pero no al huérfano. Si no hay revelación, hermano, entonces andamos como huérfanos viendo el problema, viendo la dificultad. Pero cuando tú, aleluya, tienes a tu Padre, sabes que tu Padre te va a defender o no. Sabes que tu Padre está allí para ayudarte. Pero la verdad es que gran mayoría de nosotros andamos como huérfanos. Por eso es que nuestra condición no cambia. Pero el Señor nos ayuda a poder transicionar. Y dice en el versículo 44,
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nuevamente, ninguno puede venir a mí, dijo el Hijo, si el Padre que me envió no lo trajere. Eso es lo tremendo. Aquí hay muchas personas que han venido, sí. Pero la pregunta es, ¿será el Padre que los ha traído? ¿Por qué? Porque si el Padre los ha traído, tienen condición de hijo. Y los hijos no se van. ¿Cuánto me está entendiendo? Pero cuando no hay naturaleza de hijo, hay orfandad, por eso que estamos, hermano. Pero Jesús trajo algo y reveló algo. Ninguno puede venir al Hijo si el Padre no lo enviara. Y en el versículo 45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Hermano, eso es lo que Dios va a hacer. ¿Cómo es que una iglesia avanza? No con huérfanos, sino con hijos. Pero dice aquí, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del Padre viene a mí. Hermano, cuando viene así gente que oyó el Padre y fue enseñado por el Padre, vienen a la iglesia, son gente diferente. No son gente que viene a ser uno más y nada más, sino que el Hijo es aquel que está dispuesto a involucrarse en la casa. ¿Se acuerdan? Estuve predicando la vez pasada cuando Jesús entró al templo, ¿verdad? Y veía que estaban los mercaderes ahí, ¿verdad? Vendiendo. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Mi casa será llamada. Entonces, mire, pregunto, ese templo donde estaba ahí, ¿Jesús tenía algún cargo dentro de ese templo? ¿Quiénes eran las autoridades en ese templo? ¿Jesús? El sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí se hacía todos los holocaustos. O sea, Jesús no tenía ninguna injerencia. Pero cuando vino, a Cristo se le había revelado. Él tenía la revelación de la paternidad. Y cuando entró al templo, Él dijo, mi casa. ¿Y por qué lo habéis hecho casa, aleluya, de ladrones, casa de mercado? Y comenzó a tumbar la mente. Entonces la gente decía, pero ¿quién es este? Dice que es su casa. ¿Por qué dijo eso? Porque sabía que no era, aleluya, que el sumo sacerdote o los fariseos eran los principales, sino que entendió que esa casa era casa de su padre. Y como era casa de su padre, era casa de él, porque él era hijo. ¿Por qué muchos aquí en la iglesia vienen y somos indiferentes? Porque no tenemos naturaleza de hijo. Somos huérfanos. Por eso piensa que esta casa es la casa del pastor o de la pastora. Pero no, cuando alguien tiene naturaleza de hijo, viene y dice, no, esta es mi casa. ¿Por qué? Porque esta casa es de mi padre. Cuando hay naturaleza de hijo, tú y yo nos identificamos con la casa del Padre. Por eso que Dios está queriendo, aleluya, traer, hermano y hermana, cambio, porque dijo, escrito está en la profecía y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre, aprendió de Él y viene a mí. Todo aquel, aleluya, que oyó al Padre
y aprendió del Padre, viene a mí. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer. Y ya a algunos ha hecho, aleluya. Y vendrán muchas otras gente, pero que vendrán con naturaleza de hijo. Entonces, el que viene con naturaleza de hijo de Dios y ve la casa ¿de quién? ¿Es del pastor o del Padre? Entonces dice, esta es mi casa. Entonces, cuando es así, entonces, mire, hermano, aleluya. La iglesia se vuelve una iglesia unida. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de los hijos de Dios. Y todos ponemos el hombro. Y todos queremos ayudar. Y todos queremos, aleluya, poder apoyar a que la casa de Dios se engrandezca, que la casa de Dios sea alcanzada, aleluya, a la gente perdida. Pues necesitamos que se vuelva a avivar, aleluya, la naturaleza de hijo. ¿Para qué? Para que en esa naturaleza podamos, aleluya, cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? No hay otra forma. Pero esa obra, ¿quién la hace? Esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. No es cuestión psicológica. No es cuestión psicológica. No es cuestión psicológica. Es cuestión de revelación por el Espíritu Santo. Volvamos a Juan 13:5. Aquí el Hijo está hablando. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué estaba revelando Jesús aquí? Que el Hijo vino a ser servido o a servir. Cuando se revela la naturaleza de hijo, se percibe. La gente que quiere servir. Jesús nos enseñó que Él tenía la naturaleza de hijo, por eso servía. Hoy por hoy, por ejemplo, en la iglesia, estamos ya en estos últimos días aquí en la iglesia, en este local, y ya no vamos al local nuevo. La pregunta es, ¿quiénes son los que han venido a servir? Pregunto, si tú, cuando todos hemos sido hijos, hemos tenido padres, cuando había cosas que hacían en la casa, en tu casa, tú te cruzabas de brazos y decías, que mi papá y mi mamá hagan todo, o tú como hijo también te ponías a ayudar. Pregunto, ¿qué hacías? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, estamos viendo ya en estos últimos días para el traslado, pero realmente no se ve la disposición en la mayoría. Yo sí quiero rescatar la actitud de Franklin. ¿Por qué? Porque él es hijo. Ayer, ¿hasta qué hora nos hemos quedado? Hasta la 1 de la mañana nos hemos quedado en el local. Él pintando y yo viendo el estrado. Y yo no le he dicho a él que, oye, ¿por qué? Porque hay naturaleza de hijo. Pero cuando no hay naturaleza de hijo, entonces Jesús enseña que el Hijo vino para servir y vino Jesús a servir. Entonces, eso es el punto. Entonces, la mayoría de la iglesia está como huérfano, por eso no sirve.
El huérfano no le interesa, el huérfano está solo en la calle. Entonces, la gente que dentro de la iglesia vive como huérfano, hermano, camina a la deriva. Viene solamente al culto porque tiene que venir y luego se va porque sabe que necesita de Dios, pero no se identifica con la casa. ¿Por qué? Porque es un... Pero el hijo dice, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Cuando a las personas se les necesita llamar para que ayude es porque es huérfano. El hijo está aquí, a ver, ¿qué se va a hacer? Está llamando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué? Porque es hijo. Y yo creo que Dios va a comenzar a mudar el corazón de aquellos que están queriendo, aleluya, esa transferencia de hijo, porque el hijo está en la casa de su padre. Entonces Jesús se puso a lavar los pies y Pedro se oponía, no quiso. Y Jesús le dijo, mira, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque Pedro, quiero enseñarte que los hijos no vienen a ser servidos, los hijos vienen a servir. Entonces cuando escuchó eso Pedro, versículo 9, dijo él, Pedro, Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? ¿Y qué significan los pies? ¿Qué significa lo que ya hemos estado explicando? La pastora también dijo la vez pasada. Los pies significa propósito. Diga, los pies significa propósito. Jesús le dijo, no, los que ya están limpios necesitan lavarse los pies. ¿Por qué? Porque el diablo te va a sacar del propósito. El diablo te va a sacar de la voluntad de Dios. El diablo te va a incitar a que tú salgas de tu propósito. Pero si tú te estás lavando los pies continuamente, entiende que la casa en donde Dios te ha puesto es para que sirva. La casa donde Dios te ha puesto es para que seas hijo. Y como hijo, no huérfano, entonces siempre va a estar lavándote los pies, Señor. Que mi corazón no se deviene a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre esté en el centro de la voluntad de Dios. Dios mío. Versículo 11, porque sabía quién le había de entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. O sea, ¿el Hijo para qué ha venido? Esa es la voluntad de Dios. Pero dice aquí algo interesante, versículo 17, si sabéis, ¿ya sabes? ¿Ya sabes? Y si sabéis, ¿sabes o no? Ya lo sabemos. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Dónde está la bienaventuranza? Cuando lo hacemos. ¿Dónde está la bienaventuranza? Cuando lo hacemos. Entonces pregunto, ¿será solo importante saberlo? ¿Qué es lo importante? No es lo importante saberlo, pero es el primer paso. Se te viene la revelación. El huérfano
no sirve. El huérfano, la casa de Dios, no es su casa. Solamente es un recinto donde viene a escuchar la palabra de Dios y esa casa, ese lugar es del pastor, de la pastora o de algunos. Pero el hijo dice, no, llega aquí y dice, no, esta es la casa de mi padre. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esta es la casa de mi padre. Voy a servir. Voy a estar disponiendo mi vida, mi talento, mis recursos, mis capacidades al servicio. ¿Por qué? Porque he entendido que el Hijo ha venido a servir, no a ser servido. Pero vuelvo a decir, es no solo saberlo, la bienaventuranza está en hacerlo. ¿Cuánto me entienden? No ha sabido, 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuevamente, de verdad te digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que recibe a mí, recibe al que me envió el Padre. O sea, ¿qué está hablando el Señor? Si tú recibes al que es enviado por el Señor, por ejemplo, las autoridades son enviadas por el Señor. Si tú lo recibes, estás recibiendo a Jesús. Y no solamente estás recibiendo a Jesús, sino que estás recibiendo al Padre Celestial. Dios mío. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por este tiempo.